te dé la vida eterna y de toda bendición, exalzar tu gracia tierna de todo corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios porque yo sé que con usted, también para mí, ha sido Dios fiel. Amén. Vamos a dar gracias en esta hora y oramos, Señor. Te agradecemos la bendición de poder compartir, Señor, en el templo, Señor. Por mucho tiempo no lo pudimos hacer, pero hoy tú nos das la oportunidad. Oramos, Señor Jesús, por las ofrendas, por lo que tú nos has dado. Tú has sido fiel, tú has sido bueno. Y hoy, Señor Jesús, te agradecemos, Señor mío, con las ofrendas. Te pedimos tu bendición, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe,
ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Hola iglesia, que Dios les bendiga, un placer poderles ver, gracias muchachos por acompañarnos, gracias. Es una bendición poder contar con equipos tan lindos, sirviendo, con amigos que empezamos a conocer, como Claudio, el ministerio que representa, de verdad nos bendice, nos conmueve el corazón profundamente. Te contaba cuando hablábamos antes de que hemos leído algunos textos de ustedes desde este mismo púlpito y yo aspiro a que no solamente nos forme o nos eduque, sino que también nos movilice a apoyar causas como las que ustedes llevan adelante de manera tan bella. Así que Dios les bendiga, Claudio, todo el trabajo que hace. Así que les invito, por favor, después, terminando el servicio, a que puedan participar del stand y informarse e inscribirse también de la misma manera. Antes de comenzar la predicación de esta tarde ya, afuera hay un día bonito, partió como nublado el día, ¿se fijaron? Partió como medio frío, pero hay un día lindo al parecer. Quisiera reafirmar un par de informaciones importantes. Para los miembros de la iglesia, a las 4 de la tarde hay reunión administrativa. El link ya está disponible y lo pueden acceder a él a través de la página web www.pieps.cl y ahí está el link donde usted puede tomarlo y ponerlo en la barra de internet y va a acceder a esta reunión. Todas las demás actividades que nosotros tenemos como iglesia siguen funcionando de manera regular a través de los mismos canales de comunicación que tenemos, y los links también están asociados a nuestra página web. Culto de oración, estudios bíblicos, trabajo con adolescentes, con preadolescentes, con los jóvenes el día sábado, con los matrimonios, y con los niños también de manera virtual. Así que no se pierda nada, absolutamente nada, para que podamos estar conectados como iglesia y también de esta manera más presente como lo estamos haciendo el día de hoy. ¿Alguien nos acompaña por primera vez o no ha venido a los cultos anteriores y se está reintegrando a su misma casa que no lo había hecho hace tiempo? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí? ¿Hay alguno? Bienvenido, le damos un aplauso de bienvenido, siéntanse cómodos en su iglesia. Esta es una iglesia familiar, así que sean todos muy bienvenidos, muy bienvenidos. Tenemos desde gente muy jovencita hasta gente no tan jovencita, ¿ya? Lo voy a decir de esa manera. Así que les quiero invitar desde ya que podamos compartir la predicación. ¿Trajeron Biblia? No les creo nada. A ver, no les creo nada. A ver, arriba celulares, Biblia, eso, muy bien. Perfecto, fantástico. Esta agua está muy rica, está del domingo pasado. No, está ungida. Bueno, vaya al Nuevo Testamento, vaya al libro de Hechos. Al libro de Hechos. ¿Estamos ahí? ¿Qué es ahí? Lo voy a dejar en suspenso. Solo porque soy pesado nomás. Ahí nomás lo voy a dejar en suspenso. La predicación del día de hoy se llama Todo comenzó en una iglesia. ¿Lo podemos decir todos juntos para que lo recordemos? Todo comenzó en una iglesia. La verdad es que todo tiene un inicio. Efectivamente, todas las cosas, todas las historias tienen un inicio. ¿Recuerda alguna historia importante de su familia? ¿Recuerdan los casados cuando se conocieron con su esposa o su esposo y estaban pololeando? ¿Recuerda ese momento? Alguien dice, no, quiero olvidarlo. No, trate de recordarlo como de manera positiva. ¿Recuerda ese primer beso que se dieron? Qué romántico. Yo recuerdo cuando mi esposa me dijo, Andrés, ¿te puedo dar un beso? Ya no aguanto más. Ese momento yo lo tengo aquí grabado, no se me ha olvidado. Todos esos momentos lindos que uno empieza a recordar cuando entró a su primer trabajo. ¿Recuerda ese primer día? ¿Recuerda cuando recibió el primer sueldo? ¿Recuerda cuando se sacó su primer 7 en matemáticas?
Hay algunos que no llegan ahí todavía. Están esperando que llegue ese día. Cuando hizo la primera comida, o también momentos dolorosos, cuando le entregó su corazón a alguien y no fue correspondido. ¡Oh, qué doloroso! Yo cuando le dije a mi esposa, te amo, y ella me dijo, mejor no voy a decir nada para no embarrarla. ¡Oh! Es verdad, eso es verdad, de verdad que es cierto. Me conseguí una pala, una escoba, recogí mi corazón, fui a la ferretería, compré la gotita y me lo puse de nuevo. Así es la vida. Todo tiene un inicio. Y cuando hablamos del cristianismo, la verdad es que también tiene un inicio. Y un inicio súper importante. Un inicio que vale la pena resaltar todas las veces que sea necesario. Porque gracias a ese inicio, de alguna manera, hoy día el cristianismo es lo que es. Jesucristo vino y nació como un niño, indefenso, a merced de todo lo que podía pasar a su alrededor. Y fue creciendo, crecía en gracia, en estatura, en sabiduría, para con Dios y también para con los hombres. Y fue muerto, fue crucificado. Pero la historia no termina ahí, y bien lo sabemos. Él resucitó. ¿Estamos de acuerdo? Él resucitó, y eso es una buena noticia, una tremenda noticia. Y eso lo relatan todos los evangelios, y es la extensión de uno de ellos, que es el mismo escritor de Lucas, que Lucas escribe también el libro de Hechos. Hay una consecución de qué es lo que empieza a suceder con la iglesia, qué es lo que empieza a suceder con esos primeros cristianos que creyeron en Jesús y lo tomaron como su Señor y Salvador. Y Jesús les dice, en Hechos 1, del 4 al 5, le dice que no tienen que irse. Le dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Dice, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y eso lo empieza a cambiar todo. Vendrá el Espíritu Santo. Hechos 1:8 nos dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Puede decirlo con ganas? Recibirán poder y serán mis testigos. En el original, mis mártires. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Alguien podría decir sin ningún problema hasta Chile. ¿A dónde estamos? En los últimos de la tierra. Y llega este Espíritu Santo y empieza a suceder todo esto. ¿Qué es lo que hacen estos primeros cristianos? Le hacen caso a estas palabras de Jesús. Se quedan en Jerusalén. Sucede todo eso. Vienen las lenguas, se reparten idiomas y toda la gente de muchos lugares reconoce que hay un Salvador. Empiezan las predicaciones, pero también junto con eso empiezan los problemas. Junto con esta explosión de cristianos que empiezan a acoger el evangelio, también empieza la persecución. Hechos 8:1, mírenla. Hay un profesor que dice que si no hacemos lo que entendemos que debe hacerse en Hechos 1:8, pasa Hechos 8:1. Hechos 8:1, Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace algunos domingos atrás? ¿Lo recuerdan? Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y Samaria. ¿Y a dónde tendría que seguir el evangelio después de Jerusalén? A Judea y Samaria. Exactamente lo que tenía que pasar empezó a suceder, pero por medio de la persecución. Judea y Samaria. ¿Y quién empezaron a salir? Todos. ¿Menos quién? Menos los apóstoles. Este es un dato no menor. La persecución moviliza a la iglesia. Y los grandes referentes, esos que estuvieron con Jesús, esos que durmieron con Jesús, que comieron con Jesús, se quedaron en Jerusalén. Pero eso no pasó a todas las personas. Hubo otros que entendieron que tenían que llevar el evangelio a otros lugares y se dispersaron. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a Hechos 11, del 19 al 21. La persecución empezó a moverlo, pero
no eran los grandes referentes, Pedro, Andrés, Santiago, ellos no estaban en este relato. Hechos 11, 19, 21 nos dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, a la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, excepto ¿a quién? A los judíos. Hasta ese punto de la historia, el mensaje de salvación era exclusivo para algunos, no para todos. ¿No le hace que pensar esto? La exclusión del mensaje no es una cuestión de ahora. Ha existido desde el inicio de la iglesia. No siempre en todos los momentos de la historia de la humanidad se ha entendido que el mensaje del evangelio es universal. Algunos lo han entendido inclusive que las predicaciones son para nosotros y para nuestros hijos, como que fueran las iglesias verdaderas sectas. Y la verdad es que no, el mensaje del evangelio es universal, es para todos nosotros. Sigamos leyendo. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Todo comenzó en Antioquía, en una iglesia. Estos chipriotas, estos isleños, Chipre es una isla, estos isleños fueron al continente, hoy día Turquía, y entendieron que este mensaje no era solamente para algunos, no era para los judíos que entendían o tenían la posibilidad de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, sino que entendieron que el mensaje era para todos y le empezaron a hablar a los paganos griegos. Y fue la primera iglesia que incorporó en sus filas, en su interior, a paganos y judíos en el mismo nivel. Interesante, potente, la forma de hacer iglesia se transformó a partir de Antioquía. Estas personas que eran extranjeras, ¿hay algún extranjero aquí? A ver, ¿puede levantar la mano? Arriba, 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 arriba. No se rebelen contra los chilenos, por favor, ¿ya? Por favor, que salimos perdiendo todo aquí. Estos extranjeros que dejaron su lugar de origen, que dejaron su seguridad económica, que dejaron probablemente su tranquilidad familiar, tomaron este mensaje, lo creyeron, lo metieron en su corazón y se fueron a otros lugares a compartirlo. Antioquía. Antioquía de, vamos a ponerle apellido porque nos podemos equivocar con otro Antioquía. Antioquía de Siria. Y fueron para allá y predicaron el evangelio a estos paganos, a estos que no merecían el evangelio, o no merecían escucharlo, no merecían quizás una oportunidad. Y esta iglesia generó una gran diferencia con la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué fue lo increíble? Que este acto valiente no tuvo ningún resultado. La Escritura nos dice en el versículo 21, que lo acabamos de leer, que muchos se convirtieron. ¿Pero por qué? Porque el poder del Señor estaba con ellos. ¿Quién no quiere ser parte de una iglesia así? ¿No queremos que el poder del Señor esté con nosotros? No, no quiere nadie. ¿Quiere eso, no? Amén. Nos podríamos poner a la fila para decir amén a esa verdad. Pero lo que pasó en esa iglesia no fue solo el cambio de paradigma que estaba sucediendo en esa iglesia joven del primer siglo. No es solo eso, no es que ellos se confrontaron a tener un modelo distinto de iglesia. No fue que ellos dijeron, ¿saben qué? La forma antigua o tradicional, porque estaba recién todo naciendo, era esta y vamos a innovar porque sí. Era porque era necesario. Era urgente cambiar el mensaje específico a un mensaje más amplio. Y esto podría parecer que quedan ellos, que ellos eran los felices, se sentían tranquilos, tenían tranquilidad emocional, paz mental en el corazón y que estaban haciendo las cosas bien. Pero eso no es todo.
existía un cambio rotundo que la gente lo empezó a ver. ¿Recuerdan también lo que pasa en Antioquía? En Antioquía es la primera vez que a los seguidores, a estos del camino, se les llama cristianos. Y no se les llama cristianos desde las filas interior. No es que ellos internamente se miran y se ven y dicen, hoy nosotros somos como Cristo. No, ellos no se ven así, no se perciben o no hay un registro de eso al menos. Quienes ven que ellos tienen la figura de Cristo en sus actitudes, en su vida, son los paganos. Son los de afuera, los que son capaces de verlo y decir, oye, tú eres diferente. Tú te pareces a este que murió. Tú eres un cristiano. Y esta palabra que nace, o este apodo que nace inicialmente de manera despectiva o no muy buena según varios teólogos, termina siendo una honra. ¿O no están de acuerdo con eso? ¿No termina siendo una honra para nosotros decir que somos cristianos, somos seguidor de Cristo? Es una honra maravillosa. Y esta iglesia empieza a transformar la manera de hacer ministerio. Empieza a cambiar todo, absolutamente todo. Vaya conmigo por favor a Hechos, capítulo 11, versículo 29 al 30. ¿Qué es lo que nos dice? Entonces los discípulos acordaron socorrer a los hermanos que vivían en Judea según lo que cada uno tuviera, y por medio de Bernabé y Saulo enviaron ayuda a los ancianos. Esta iglesia no solo es reconocida porque se parece a Cristo, esta iglesia no solo es reconocida porque cambió el paradigma de compartir el evangelio, sino esta iglesia, a pesar de las persecuciones, a pesar de esta hambruna que estaba empezando a suceder, de las carencias que necesitaban, que se estaba formando con extranjeros, gente del lugar, que tenían formas diferentes de entender esta fe, que tenían culturas distintas, historias diferentes, eran dadivosos. Con todo lo que podríamos entender que estaba en contra de esta iglesia no solo compartía palabras lindas, no solo compartía que Jesús es el Señor y aquí tienes un pedazo de pan. Esa es la iglesia que entiende la misión integral. Esa es la iglesia que se empieza a formar desde el primer siglo. Por eso esta discusión es mala cuando se habla que la iglesia tiene que hacer una o la otra cosa. No, la iglesia tiene que hacer ambas. ¿Está de acuerdo con eso? La iglesia tiene que ser integral en su manera de abordar las necesidades y la restauración de nuestra sociedad. Y por si eso fuera poco, o sea, ya hemos hablado bastante bien de Antioquía, ¿cierto? Hashtag todos somos Antioquía. Antioquía se transforma en la cuna, en el epicentro de la base misionera para los movimientos de las misiones de aquellos años, particularmente del apóstol Pablo, que lo inicia con Bernabé. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 13, del 1 al 3. En la iglesia de Antioquía eran profetas, maestros, Bernabé y Simón, al que llamaban Níger o negro en otra versión. Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. Y así después de que todos ayunaron y oraron, les impusieron las manos y lo despidieron. ¿Y qué nace ahí? El primer viaje misionero del apóstol Pablo. Hay varias Biblias que lo tienen. Mire, tome su Biblia, váyase a la parte de atrás. Esos mapas que nunca se miran, hoy día los vamos a mirar. Si es que lo tiene, mire el mapa que tiene su Biblia atrás. Y casi siempre sale los viajes misioneros de Pablo. Probablemente los tenga ahí. Y va a ver que el inicio de este viaje misionero de esta iglesia empieza ¿dónde? En Antioquía de Siria. Que hoy día lo podemos situar, este es un mapa, está situado el recorrido en un mapa moderno, ¿ya? Lo quise hacer para que nos situáramos en el mundo. Eso es Turquía hoy en día. ¿Y qué es Turquía? Uno podría decir, si ahí empezó el cristianismo,
en Turquía son todos cristianos. ¿Es la verdad? No. Cerca del 95% son musulmanes hoy día. Y cerca del 98% son creyentes. 98-99% una población creyente. Pero de ese porcentaje creyente, el 95% son musulmanes. Pero no importa, Turquía es un país que acepta la diversidad de creencias. No. Del año 2018, Turquía estaba en el puesto número 31 dentro de los países que más perseguían a los cristianos. El año 2021 está en el número 25 y al parecer sigue subiendo. Lo que fue la cuna del origen de las misiones, hoy día es como el otro lado de la torta. Podríamos seguir con este tipo de ejemplos desde Europa, pero creo que nos quedemos solo con eso. Ahí se envía a Pablo, a Bernabé, y que son ellos particularmente, que cuando esta iglesia se empieza a formar, cuando se empieza, en Jerusalén escuchan, oye, se está formando una iglesia, ¿de quién? ¿Quién es el pastor que anda allá? No anda nadie, ¿no? Pero ¿quién es el misionero connotado que está formando esta iglesia? No, son personas que están predicando la palabra del Señor y mandan a Bernabé. Bernabé anda a ver qué pasa y Bernabé está ahí con ellos, empieza a orientar esta iglesia y Bernabé dice, esto parece que se viene para grande, no me voy a quedar solo, y va a Tarso. ¿Y a quién va a buscar a Tarso? A Pablo. Y llama a Pablo y Pablo dice, esto está bueno. ¿Y cuánto tiempo se quedan ahí inicialmente? 1 año. Se empieza a formar esta iglesia. Se empieza a armar esta iglesia que es la cuna de estos primeros cristianos. Un teólogo propone que del capítulo 1 al capítulo 7 podemos ver esta misión enfocada a los judíos del libro de Hechos. Del capítulo 8 al capítulo 12 es una mezcla entre la transición, entre de predicarles solo a los judíos y también a los griegos. Y del capítulo 13 en adelante, definitivamente, es una iglesia que se enfoca en el mundo de los gentiles, donde nosotros podemos decir, aquí estamos. Aquí estamos. Este viaje misionero parte en Antioquía, si quiere revise su mapa, o no sé si está ahí está todavía. Parte en Antioquía, que está en el continente, sigue a una isla, que es, y las dos ciudades que están ahí es Salamina y Pafos, en Chipre. Luego vuelven de nuevo al continente y van a Perge, en Panfilia. ¿Y qué pasa en Perge? ¿Se acuerdan que alguna vez también predicamos de Juan Marco, que Juan Marco los deja ahí? Los deja. Juan Marco abandona la empresa de ir y predicar el evangelio a todos los lugares. Algunos dicen que les dio miedo lo que venía. Y según lo que dicen los historiadores, es muy probable. De hecho, lo que venía para adelante eran cerca de 150 kilómetros de viaje. Para la otra, Antioquía. Para la Antioquía de Pisidia. 150 kilómetros de viaje. Y que no eran en línea recta. Es como de aquí a San Fernando, más o menos. De aquí a San Fernando hay más o menos 150 kilómetros. Y que no era en línea recta, sino que era ir subiendo. El Cerro San Cristóbal tiene cerca de 800-900 metros. El Cerro Manquehue tiene cerca de 1.600 metros. Y el Cerro Manquehuito como 1.300 metros. Era una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Y varios teólogos creen que cuando Pablo dice en Corintios que él estuvo en lugares difíciles, con ladrones a su alrededor, se refiere a este primer viaje. Ese primer viaje, Pablo tenía que hacerlo con Bernabé por medio de montañas, por medio de ríos, donde, dependiendo la época que fueron, habían inundaciones terribles. Y Pablo tuvo que pasar por todo eso para llegar a predicar a esta otra Antioquía, esta Antioquía de Pisidia. Sugieren que por eso que venía el joven Juan Marcos se arrepintió y se bajó del barco. Pensando en todo esto, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Entendiendo este recorrido de lo complejo, la mixtura que hay en el origen de la iglesia, ¿qué tenemos que decir nosotros como iglesia? Tenemos que decir, bueno,
al menos dos alternativas. Nos conformamos con ser la iglesia que se reúne los fines de semana, a la que le predican y la que canta canciones que se sabe, y listo, o bien somos Antioquía. ¿Cuál es tu deseo? ¿Con qué iglesia te quieres conformar? ¿O nos vamos a sentir de verdad confrontados internamente? Como lo hicieron estos primeros chipriotas que reconocieron que el mensaje no era solo para algunos, no era para un grupo exclusivo, sino que era para todos. Y no se quedaron simplemente con la idea de compartir un pan, sino que también compartían el Evangelio. Y no se quedaron solo con la idea de compartir el Evangelio, sino que también compartían un pan. Y entendían esto como una misión, y fue tan importante que lo hizo salir de su comodidad para entrar en un lugar distinto, diferente, en una obra misionera. Porque había un mensaje que proclamar. ¿Qué hará que la iglesia cambie? Lo que sucedió aquí se los acabo de explicar. La persecución hizo que de Jerusalén salieran a Judea, a Samaria y ahí para todos lados. Ahí fue la persecución que hará que tú cambies. ¿Qué te tendrá que pasar a ti? Permíteme partir por ahí. ¿Qué tendrá que pasarte a ti para que entiendas esto? Hago esto más común. ¿Qué tendrá que pasarnos a nosotros? ¿Qué tendrá que pasarnos como país para que entendamos que no tenemos que predicarnos solo a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros nietos? El mensaje es para todos. ¿Qué tendrá que pasarnos para que comprendamos que no se trata de una cuestión de formatos? Se trata de una cuestión de que tenemos que reaccionar a la realidad que está pasando en nuestro entorno, en nuestro contexto. Yo creo profundamente que Dios de algún lado traerá la salvación a donde se necesite. Es mi deseo que use mi vida. Yo no sé si alguien tiene ese deseo, ese anhelo. Yo no quiero quedarme mirando como mi hija hace la pega que a mí me correspondía. De hecho, si ustedes leen el pasaje de cómo empieza esta predicación en Hechos 13, se van a encontrar que Pablo en uno de los puntos dice: y David sirvió a su generación haciendo como un recorrido del Antiguo Testamento. Y David no se hizo cargo de lo que pasó antes, de lo que tenía que pasar después, se hizo cargo de lo que a él le correspondía. Y esto no tiene que ver con la juventud, que el ímpetu de la juventud. No, hermano, si tienes 50 años, hazte cargo. Hazte cargo del aquí y el ahora. Si tienes 13 años, 12 años y comprendes la importancia de todo esto, hazte cargo con tu edad. En la edad que tengas, hazte cargo. Esto no se trata simplemente de ir por el mundo diciendo: oh, el evangelio me hace bien, la religión me hace bien. No, eso no es compartir el evangelio. Eso es parte de tu testimonio, es parte de tu cultura de vida, si quieres, de tu forma de expresión. Tiene que haber una proclamación intencional del mensaje de salvación. Lo anterior puede ayudarte a romper el hielo, a partir una conversación, está perfecto. Pero si esa es tu forma de compartir el evangelio, quiero decirte que no es la manera correcta. Tiene que haber algo más profundo que te impulse por dentro, no simplemente las buenas palabras de costumbre. Quiero ir cerrando con esto y con una aplicación práctica al respecto. Quiero que abraces cualquiera de estas ideas que voy a dejarte. Cualquiera de ellas. Abraza una de ellas y pégala a tu vida. La primera de ellas es que no necesitamos quedarnos en ningún lugar para recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. De alguna manera misteriosa, mística, que no conozco, hubo esta transición de
de pasar de entender que Dios estaba ahí en algún lugar, a que Dios empezó a vivir en una carpa y después en un arca y después en un templo, hasta que Jesús viene y dice, ya no vivo más, no habito más en templo hecho por mano del hombre, sino que en el corazón del hombre. Y ahora este Dios, Dios mismo, esta cosa que no se puede entender, vive en ti. No tienes que quedarte en un lugar para esperar que Dios venga a ti como el Espíritu Santo. No, Dios ya está en ti. Ahora lo que tienes que hacer es simplemente bajo esa realidad, ese poder que radica en ti, ir y proclamar el Evangelio. Primera idea. Segunda idea, tenemos que entender que la iglesia no es un objeto, la iglesia es un cuerpo. Es un cuerpo y no un objeto que se adora a los fines de semana. La iglesia se mueve, interactúa, está viva. Porque la iglesia no es la estructura. Este es el edificio, es la carpa que nos une y hacemos el esfuerzo para que se vea bonita. Eso es todo. Es el lugar donde definimos estar como iglesia, como familia. Pero la iglesia somos nosotros. Y eso tiene que ser un movimiento constante, permanente. Segunda idea. Vamos a la tercera. Abraza una de estas, por favor. No tienes que esperar que el liderazgo te mueva. No tienes que esperar que otros digan lo que tiene que suceder. Si Dios te está mandando a ti y te está incomodando el corazón, por favor, hazlo. Escucha la voz del Señor. No esperes que otros vengan y te digan, sí, ahora tenemos un programa nuevo, ahora tenemos que hacer esto otro. No. Así no fue la realidad de la iglesia de Antioquía. No esperaron que vinieran los apóstoles primero. Fue posterior la llegada de ellos. Esta iglesia se forma con hombres y mujeres valientes que entendieron que Dios les estaba hablando. Y simplemente hicieron lo que Dios había puesto en su corazón. No espere que tu destino como cristiano o cristiana lo defina otro. Dios también te habla a ti. Cuarta idea. Las figuras de la iglesia no son sagradas. Las formas no son sagradas. El único santo es el Señor. Nada de la forma es sagrado. Nada. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Así que no nos enamoremos de nuestro periodo de la historia favorito, porque aún eso va a pasar. Enamorémonos del Señor. Dejemos que la pasión de Cristo nos inunde, nos llene por dentro y nos mueva y nos conmueva. Otra idea. Quinta idea. La iglesia es por esencia diversa. Aquí hay gente que le gusta la carne, comer con carne, ¿sí? Pecadores, sí. Hay vegetarianos, veganos también, ¿sí? ¿Hay alguien? Vamos a orar por ustedes. No se preocupen, no es broma. Somos diferentes. Somos diferentes en nuestras formas de alimentarnos, en nuestras concepciones políticas, inclusive en nuestro acercamiento al texto bíblico. Podemos tener matices. Pero lo que no podemos tener matices es que debemos ser uno en Cristo Jesús. Podemos diferir en muchas cosas, pero no en ser un cuerpo. Podemos diferir en un montón de posturas, pero no en que Cristo es la cabeza. Esta iglesia supo superar esa realidad. Se conformó con gente de diferentes trasfondos, con toda certeza, educacionales, de profesión, de nacionalidad, de etnias. Es más o menos lo que pasa aquí, ¿cierto? Y con todo eso, con toda esa mezcolanza que habían, ¿qué nos dice el texto? El poder del Señor estaba con ellos. Gloria a Dios por eso. Yo quiero que eso suceda acá.
De verdad que quiero que eso suceda acá. Y me emociona decirlo. Desde que llegué en 2016, con todos los conflictos que hemos tenido, deseo que eso suceda acá. Yo sé que usted también, ¿cierto? En buen chileno tenemos que remar para el mismo lado. Y no es para el lado mío, es para el lado que entendemos juntos donde Dios nos está llamando como iglesia. Me quedan 2, así que no se preocupe, va a llegar a almorzar bien. Somos llamados a enviar, no a mantener. Esta iglesia no entendió que tenía que aumentar cada vez más banca, para que haya más gente. Esta iglesia entendió que el mensaje de la gran comisión que nos entregó Jesús es: mientras tú vas en la vida, mientras tú te desarrollas en la vida, tú compartes el evangelio. Y lo hizo de manera práctica, enviando a misioneros, ayudando a otros. La iglesia siempre debe ser de puerta abierta y darle la libertad a sus miembros para que desarrollen lo que Dios está llamando a esas personas. Y nosotros, ¿qué debemos hacer? Apoyarnos, colaborarnos como familia. Y el último punto, la iglesia nunca debe dejar de ser dadivosa. La iglesia siempre tiene que estarse entregando hacia sí misma, como también hacia otros. Como diría el teólogo Harold Segura, somos iglesia para los demás, no solo para nosotros. Somos iglesia para los demás. ¿Se pueden poner de pie? Terminamos con esto. Yo puedo entender que hayan algunos de nosotros que necesitan venir un tiempo a la iglesia solo para recibir, porque está pasando un momento duro, difícil, complejo. Y necesita venir, que le abracen y le digan: tranquilo, todo va a estar bien. Y que le digan: mira, a lo mejor afuera te trataron mal, pero aquí no será así. En el reino de Dios rige otra cultura, otra forma de entender la humanidad. Ven, este es un lugar seguro. Ven. Y estas personas o familias necesitan ese tiempo, ese espacio. Y yo lo entiendo. Pero si tu proyecto de vida o tu proyecto de cristianismo es venir y sentarte y empezar a recibir siempre hasta que Cristo venga, eso no es un proyecto cristiano. El proyecto cristiano es que cada cristiana y cristiano sea un servidor. Tiene que haber un punto en que tus heridas van a sanar. Tiene que haber un momento en que te van a dar de alta, ¿cierto? Uno no quiere estar enfermo toda la vida. Te van a dar de alta. Y vas a mirar para atrás y decir: sí, sané. Sané gracias al Señor. Sané gracias a mis amigos que estuvieron ahí conmigo. Gracias a mi iglesia que oró por mí. Y ahora lo que Dios hizo conmigo, yo quiero también hacerlo con otros. Y esa es una iglesia integral que entiende su llamado. Así que yo te quiero desafiar, en cualquiera de los puntos que dijimos, a que los tomes y los abraces, los lleves adelante como tu proyecto personal de vida. Y si hay niños o niñas en tu casa, si eres un abuelo o una abuela, traspasa esto a tu generación. Traspásalo. Amén. Dios es bueno. Le damos gracias al Señor. Alabado seas tú, Señor. Si tiene que darle gracias al Señor, hágalo. Este es el momento. Ore al Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Reconocemos, Señor, que esta palabra viene de ti. No es de nosotros, es tuya, Señor, y es tu voz hablando a esta iglesia. Oramos, Señor, por las personas que están mirando en este momento y verán este video, para que de la misma manera que tú nos estás impactando aquí y ahora, ellos también puedan ser confrontados por tu palabra. Y oro, Señor, para que todos los que estamos aquí entendamos
que el Evangelio tiene una premisa y todas ellas apuntan que no es la comodidad, no es el status quo que no cambia. Eres tú, Señor, el que mueve el corazón de tu iglesia. Así que oro, Señor, junto a todos mis hermanos y hermanas, a que puedas hacer un despertar en cada uno de nosotros y podamos acoger con amor, con ternura, pero también con valentía y decisión este mensaje. Y te damos infinitas gracias por hablarnos. Nos sentimos privilegiados de esto. Gracias, Señor. En tu nombre, no en el nombre de nadie de los que está aquí, sino en tu nombre, te damos gracias. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice de nuevo, y la iglesia dice, y le damos un aplauso gigante al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a orar juntos. Vamos a adorar a este Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo que Dios es todopoderoso. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre, siempre, oh Dios. El Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
Vamos a terminar nuestro culto leyendo la Biblia, y dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana. Amén. Gloria a Dios.